Bueno, mientras instalamos las imágenes querría como improvisar, la verdad que es improvisar algunas palabras de presentación de Manolo, con quien ya nos unen más de 10 años de amistad y de trabajo compartido en muchos proyectos distintos. Lo conocí cuando él era director del MACBA en Barcelona y a partir de ese momento empezamos a establecer, digamos, una fuerte complicidad a nivel de impulsar una serie de proyectos que básicamente tomaron forma en torno a la red Conceptualismos del Sur, de la cual los dos somos integrantes, desde el 2007 en que tomó forma ese proyecto. Pero ya desde antes habíamos empezado a trabajar en común en un proyecto que se llamó Cartografías, que tuvo que ver con una especie de diagnóstico de situaciones de archivo en diferentes países de América Latina, qué situaciones de archivo había que atender con urgencia, dar visibilidad, atender, para que se socializaran, para que se preservaran, para que no se desguazaran a nivel de, hoy veníamos hablando de eso, ¿no? A nivel de su conversión en fetiche de mercado, proceso que es muy vertiginoso y acelerado en los últimos años, sobre todo en torno a prácticas de arte y política en América Latina desde los 60 en adelante. Luego, cuando ya asumió como director del Reina Sofía en el 2010, ¿fue? No, poco. 2008. En el 2008 asumió como director del Museo Reina Sofía y a partir de ahí desarrollamos dos grandes proyectos expositivos. Uno fue la exposición de Roberto Jacobi, El deseo nace del derrumbe, y esta otra es la que mencionaba recién Roberto, Perder la forma humana, que involucró a 31 investigadores. A partir del gran apoyo que nos brindó el Reina Sofía, logramos hacer una investigación de 2 años sobre arte y política en América Latina en los años 80, que dio lugar a esta exposición que ya pasó por Madrid, por Lima, ahora llega a Buenos Aires, y nuestra idea es que en un formato más chico sigue itinerando por diferentes países de América Latina para reactivar un debate respecto de las nuevas formas de articulación del arte y la política que surgieron en esos años, ¿sí? Seguimos trabajando también en impulsar una serie de proyectos de archivo en América Latina, y me parece crucial el apoyo sostenido que nos ha dado, no para lo que habitualmente hacen las instituciones del norte, ¿no? Llevarse los archivos allá, sino para intentar consolidar instituciones locales que socialicen esos archivos, que les den visibilidad, que permitan investigación en torno a ellos, que los constituyan. Muchas veces en América Latina el archivo no precede a la investigación, sino que al revés, la investigación genera archivo, ¿no? Donde no lo había. Entonces, en ese sentido, estamos también el jueves, esta semana, abriendo la sede del archivo Juan Carlos Romero, que es un archivo que también estamos, digamos, se llama Archivo de Artistas en plural, y en principio va a reunir el archivo de Juan Carlos Romero, un importante artista conceptual argentino, que además es un gran archivista. Entonces, en su archivo aglutina materiales así que van desde los afiches del ERP por la masacre de Trelew hasta materiales sobre, no sé, el golpe de Estado del 55, o sea, un material vastísimo, no solamente de arte correo, de arte conceptual, sino también de política, de gráfica, política, etcétera. Pero también está el archivo ahí de Luis Pasos, de Carlos Ginsburg, y en principio dentro de muy pocas semanas también va a estar el archivo de Elena Luca, que es una artista correísta y poeta experimental que ahora vive en Resistencia, en Chaco. Entonces se va a convertir en una suerte de pequeño o gran centro de archivos de artistas que esperamos, coincide en esta cosa de la autonomía respecto de las instituciones, pero también en alianza con el Reina Sofía, con la UNTREF, que también ha prometido algún apoyo, la red Conceptualismo del Sur, generar alguna suerte de política ahí en torno a socializar archivos, a preservarlos, a darles entidad como tales, a investigarlos, etc. Bien, esto un poco para contarles sobre este profuso, intenso vínculo de trabajo y de amistad que nos une. Manolo, antes de dirigir el MACBA, fue director de la Fundación Tapies, donde hizo una exposición que recién recordábamos, creo que fue en el 2005, ¿no? No, en el 95. En el año 95, Alicia Clark, que fue la primera exposición que recuperó a esa artista brasileña, hoy tan mentada, y también me parece que es un buen momento para hacer una suerte de balance sobre lo que pasa con este tipo de lecturas y de apropiaciones de ciertos hitos o personajes claves del arte latinoamericano que son recuperados desde ciertas lógicas
muchas veces en litigio entre sí, ¿no? Digamos, no todas las recuperaciones de Ligia Clark van en el mismo sentido, a eso voy. Entonces tratar también de componer ahí un campo de batalla sobre los sentidos que se dirimen respecto de esas experiencias y sus reactivaciones en el presente. Me parece que en eso estamos. Esto un poco a grandes rasgos y, como les decía, improvisando una suerte de presentación. Yo lo que le propuse a Manolo es que conversáramos básicamente. Él por ahí nos puede sintetizar un poco sus líneas de trabajo, su perspectiva sobre América Latina, sobre los trabajos en red que viene desarrollando tanto con la Red Conceptualismo del Sur como con la Internacional, que es una red de museos de Europa y Europa del Este y Medio Oriente también, ¿no? Incluye algunos museos de Estambul. ¿Qué tipo de iniciativas en red está tramando, está desarrollando? Y qué tipo de lógicas de política artística también se impulsan desde esas plataformas colectivas, un poco para hacer un balance de dónde venimos, a dónde vamos, a dónde estamos parados y hacia dónde queremos avanzar, ¿no? Gracias. Pues, si hay alguna pregunta. No, es que después de la presentación ya está... A ver, tal vez puedo decir algunas cosas viendo algunas imágenes brevemente. Y luego sí, algunas imágenes sobre lo que queremos hacer, lo que nos gustaría hacer, lo que no podemos hacer, las frustraciones, en fin, lo que estamos intentando hacer desde el Reina, y luego si queréis empezamos a hablar. Y de hecho sí es curioso que hablando de recuperación se ha hecho esta gran exposición en el MoMA, pagada de un modo bastante generoso por patronos latinoamericanos, para obviamente intentar que un artista latinoamericano esté reconocido internacionalmente, que básicamente quiere decir que esté reconocido por el canon. De hecho es una especie de complejo hegeliano donde el esclavo parece que necesita al maestro más que al revés. Pero curiosamente, a pesar de todo esto, lo bueno, la esperanza que te dan, esta es la parte negativa, la parte que dirías, ¿para qué hacemos nada si después de todo precarizas a la gente con la que trabajas, te autoprecarizas haciendo una exposición de Ligia Clark cuando nadie la quiere, intentas demostrar demostrar que la obra es importante porque puede implicar un cambio de la percepción de lo sensible, puede implicar un cambio que nos permita entender el mundo de un modo distinto. Y luego a los pocos años, cuando la obra ya está totalmente o la percepción de la obra ya está edulcorada, viene este gran centro neurálgico del norte del canon y hace la gran exposición con dinero, además latinoamericano, que digo, es una especie de masoquismo. Pero obviamente todo el mundo sabe que en el masoquismo hay un cierto placer, entonces, o hay bastante placer. Pero lo curioso y lo bueno de todo esto, lo que me da esperanza, porque cuando vi que se hacía la exposición, la verdad es que me sentí bastante deprimido, en todo caso supongo que tenía celos. Pero aparte de esto, lo bueno es que luego te pasan las reseñas del New York Times, del Herald Tribune, de todo este tipo de cosas, y ponen al artista a parir. Salvan a la institución, salvan al curator diciendo que ha hecho un trabajo bastante bueno, pero acaban diciendo que el artista total no se enteraba de nada, que era un artista que no entendió cierto tipo de abstracción, con lo cual te das cuenta de que en la obra de arte hay un elemento de resistencia a ser literalmente absorbido, y en el caso de Ligia Clark, a pesar de que han pasado 20 años después de esta primera retrospectiva, de que tenga unos valores de mercado altísimos, de que esté coleccionada por los grandes coleccionistas, el que dos periódicos como el New York Times o el Herald Tribune o el Financial Times, no recuerdo, vengan a decir que es un artista más bien malilla y poco interesante, quiere decir que en el fondo hay esperanza, que en el fondo algo funciona. Entonces, brevemente, o sea que hay que hacer cosas bastante malas, creo. Brevemente, ¿qué hacemos o qué intentamos hacer en el Reina? Obviamente cualquier relato del Reina tiene que pasar por el Guernica, es el icono. Pero en este caso quería empezar
no con el Guernica, sino con una conferencia de Timothy Clark sobre el Guernica. No el Guernica, sino un modo de hablar sobre el Guernica. Sabéis que Timothy Clark es uno de los grandes estudiosos de Picasso, y es uno de los estudiosos acaba de hacer un libro ahora que ha recogido sus 5 conferencias en las Mellon Lectures en Washington, que habla de Picasso, del Picasso de los años 20, de los años que llega hasta el Guernica. Y de hecho nos plantea un artista altamente frustrado, un artista que empieza a sentir nostalgia del cubismo, de este gran lenguaje que descubrió en la primera mitad de siglo. Un artista que es consciente que el mundo de la burguesía, el mundo que conoce, está desapareciendo. Este cuadro es de mediados de los 20, empiezan a aparecer ya los 30, aparecerán una serie de populismos, empieza, el mundo de la burguesía tal y como lo había conocido ha desaparecido. En estos momentos queda muy claro, ya quedaba claro desde 1870 y antes, que las grandes promesas de la burguesía habían quedado totalmente, libertad, igualdad, etcétera, habían quedado totalmente incumplidas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un espacio negativo que es el espacio interior, el espacio burgués, que es el espacio doméstico, el espacio que está al alcance de la mano, el espacio que obviamente puede ser comprado, el espacio que tiene un elemento de propiedad, pero es un espacio que se escapa, es un espacio que veis las líneas del suelo se salen de la pintura, es un espacio que tiene una iluminación bastante extraña, bastante de sueño, es un espacio donde este objeto del deseo, que es la propiedad, es el otro, aparece como monstruoso. Veis la figura de la izquierda, que es la mujer, y donde el artista parece un petimetre, es un ser insignificante. Veis allí la paleta con el rectángulo y el punto, y veis que está pintando y queda reducido prácticamente a nada. Entonces Picasso, a través de Guernica, quiere hacer un paso más allá de este espacio negativo, de este espacio, de esta crítica de este mundo burgués, de la propiedad, del espacio doméstico, donde hay este miedo al otro, y trata de crear un espacio público que es el Guernica. Trata de crear una obra que es política y al mismo tiempo histórica. Habéis visto una referencia a Goya que está permanentemente y bueno, sin enrollarme, él habla del espacio abstracto, de la relación entre lo abstracto, pero bueno, no me enrollaré. Y obviamente esto tiene que ver con las grandes exposiciones de los años 30. Este es un mural que estaba es de Lécher en el 37, en el pabellón francés de la Feria Internacional del 37. Por tanto, coincidía con el Guernica. Tiene otras estrategias distintas al Guernica, en este caso es lo popular, es el montaje, pero sí que hay un elemento que es común a los dos, que es el espacio público, que es el espacio, es lo teatral, es lo antimoderno en cierto modo, es algo que tiene que ver con la historia y con el cine. Todo esto se refleja en el Guernica. Entonces, todo esto lo digo por entender que este es uno de los significados que un museo se enfrenta cuando tiene una obra, cómo recuperar, cómo plasmar este significado que tiene que ver con la historia del arte, tiene que ver con una cierta negatividad, tiene que ver con el hecho de que el Guernica estuviese en el pabellón de la República, que fuese un elemento de propaganda, que estuviese allí. Veis el Guernica con la fuente de mercurio de Calder, que como sabéis tenía que ver con, sabéis que los alemanes cuando bombardearon Guernica también tenían mucho interés en quedarse con las fuentes de mercurio, y que tiene que ver en un contexto, está relacionado con un contexto político muy concreto, donde hay una relación guerra-arte clarísima. Allá está el pabellón soviético y en el otro lado el pabellón alemán, que se estaban realmente espiando, y de hecho estaban viendo cuál era más grande, cuál tenía mayor peso. El español tenía que ver con lo popular, tenía que ver con la relación entre vanguardia, y vemos elementos populares.
Y este es uno de los significados que intentamos, con los cuales nos confrontamos, o una serie de significados al tratar con la colección. Otro, obviamente, es el hecho de que una obra como Guernica sea un cuadro histórico que refleje, en cierto modo, la transición española. Esto es cuando la transición democrática en los 70 es cuando está llegando de Estados Unidos. Y obviamente, como veis por los guardias civiles, el cuadro tiene bastante más de político que de artístico. Y al principio de estar en España estaba con un cristal antibalas y protegido permanentemente por 2 guardias civiles. Pero obviamente el tiempo no pasa en vano y ahora no es necesario ni antibalas ni nada, porque todo el mundo lo tiene en su casa con en un imán en la nevera o en una camiseta. Entonces, ¿qué hacer cuando te encuentras en una situación de este tipo? ¿Qué hacer cuando ha cambiado la situación y cuando ya no se trata meramente de una obra histórica, sino se trata de una obra que ha sido asimilada a otro nivel, y cuando ya básicamente el nombre de Picasso, esto es una obra de Rogelio López Cuenca, se transforma en una marca como en el caso de Málaga, que es una ciudad totalmente obsesionada con Picasso. Llega a tener un museo que prácticamente no tiene obras, pero como podéis ver, la presencia de Picasso parece que muy importante en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa cuando obviamente la gente se vuelve loca y empiezan a hacer incluso esta especie de performance? Estas son las colas que había el año pasado en el Reina Sofía para entrar a ver una exposición de Dalí, y aunque no os lo creáis, es una cola absolutamente natural, no organizada, y cada día tenía unas formas distintas. Entonces, esto es uno de los aspectos con los cuales nos enfrentamos. Obviamente también tiene que ver con la absurdidad del mercado. Cuando esta es una pieza de Ligia Clark, cuando una cosa que era un bicho, que era un elemento para jugar, para trabajar con las manos, se convierte en una especie de elemento inmenso que parece que solo pueda ser manejado por una especie de leviatán, de un ser monstruoso que sea capaz de manejar estas dimensiones. Entonces, esto es lo que nos planteamos, y nos lo planteamos y ahí es donde tiene que ver nuestra relación o nuestro interés por Latinoamérica, tiene que ver nuestro interés con los dispositivos, y tenemos, digamos, 3 figuras que para nosotros son importantes. Por un lado, tres mecanismos. Por un lado, uno que tiene que ver con la autorreflexión, con la necesidad de cuestionar aquello que estás haciendo. Una figura emblemática de esto sería Hans Haacke, no tanto por la parte que se le atribuye de supuesto periodismo cultural, que no es así, sino por el hecho de que introduce el lenguaje, analiza el lenguaje, la circulación del lenguaje en la sociedad. En este caso, por ejemplo, la utilización, esto era durante la Barcelona Olímpica, que de algún modo recuerda el uso que se hace de las Olimpiadas, o que se puede hacer del campeonato mundial, como está ocurriendo ahora en Brasil, y el papel que tiene el arte en todo esto. En todo este mundo, la imagen de Miró fue absorbida, fue utilizada para dar un cierto carácter cultural, artístico, y este elemento del lenguaje artístico formaba parte de todas estas estrategias de mejorar la ciudad, de cambiar la ciudad, de hacer una ciudad extravertida, una ciudad, de crear una marca, de crear una imagen, de crear una estructura de consenso. Justamente en un momento en el cual el antagonismo, la diferencia radical, creo que es importante. De hecho, el propio Haacke tuvo la inteligencia o el ojo de coger una foto en la cual aparecía Maragall, el alcalde del momento, enseñándole la ciudad a Margaret Thatcher, lo cual no deja de ser significativo, socialista y neoliberal. Y le enseñaban además
la única escultura que la sociedad civil había donado a la ciudad, que curiosamente era una escultura de Mayol, una escultura que además no tenía brazos. Pero lo que nos enseña Jacques sobre todo es ver cómo el lenguaje, cómo la historia se va autorreescribiendo y la necesidad de este elemento de autorreflexión. Antes veíamos esta especie de asimilación del Guernica a través de un proceso que es el proceso de un sistema que lo absorbe absolutamente todo, que transforma un icono que había sido en los años 20, cuando las vanguardias históricas jugaban un papel, un elemento de disenso, había sido un elemento de ruptura, y lo transforma en un elemento comercial. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, como ocurre en España, la historia moderna está escrita por una serie de artistas, de autores, véase Tapia, Saura, véase una serie de historiadores, Paco Calvo, etcétera, etcétera, que escriben una historia mítica de la historia, una historia en la cual ahí está Tapies inaugurando justamente, Franco inaugurando una de estas exposiciones, una historia que de algún modo se separa, un arte que se separa de la historia. ¿Y qué ocurre cuando, esto es el Reina Sofía, cuando se empieza a crear un tipo de exposiciones basadas en la idea del nombre propio, basadas en esta visión romántica del artista, Tapies, Saura, etcétera, etcétera? Y lo que ocurre es que hay toda una serie de prácticas, como las prácticas conceptuales del grupo de trabajo, o una serie de artistas que trabajan a caballo de ciertas técnicas, como Valdelomar, que absolutamente desaparecen estos Valdelomar, desaparecen de la historia. Y como vemos que además hay una ocupación casi militar del territorio. Hay 3 museos monográficos en Barcelona, Miró, Tapies y Picasso, y cada uno de ellos ocupaba. Esta es la ciudad antigua. La ciudad antigua tenía, aquí estaban las fortalezas militares, aquí estaba el castillo con los cañones, mirando la ciudad en este caso, y curiosamente la Fundación Miró está en esta montaña donde estaban una parte de los militares, el Museo Picasso está donde estaban los otros militares, y Tapies está cerrando el tercer apartado de la ciudad, con lo cual realmente hay un posicionamiento geográfico y político. Entonces lo que nos permite Jacques es justamente cuestionar, es este elemento de autorreflexividad, de autorreflexión, que nos permite ir cuestionando, reflexionando sobre cuál es el papel del lenguaje artístico en cada momento. La otra figura es Brotars, que para nosotros es fundamental, y cómo esto es lo que se llama sección cinema, es una obra que es por un lado cine, es por un lado una poesía, es por un lado una pintura, es un modo de recrear la historia, una historia que es ficción, una historia que es Waterloo, es la historia de Bruselas, pero una historia de Bruselas donde Napoleón acaba siendo convertido en una marca, en un brandy, en un coñac. Donde el propio artista es un ficcionalista, aparece ahí con una nariz de Pinocho, y crear un dispositivo que es a la vez ficción y documento, que muestra el propio dispositivo, que muestra los mecanismos de absorción del arte, de la historia, es algo que es otro de los elementos sobre los que reflexionamos. Y el tercer sería Ligia Clark, con este aspecto, con el elemento que tiene que ver con el público, con el crear un espacio en común, el crear un espacio que separe un poco la dualidad de esta que viene del 17 entre sujeto y objeto, esta dualidad basada en la propiedad, esta dualidad basada en el miedo, en el contrato social, en aquello que nos separa, y buscar un elemento común. Ese elemento común, de hecho, era la línea orgánica, era este elemento espacial que justamente cuando se lee el New York Times y las críticas que aparecen ahora de Ligia Clark, vienen a decir que la línea orgánica era básicamente una mala interpretación de Mondrian, y efectivamente podía ser una mala interpretación, pero una mala interpretación de la cual Ligia Clark era consciente. Aquí en esta exposición colocamos Ligia Clark y un Mondrian que ella está criticando, porque a Ligia Clark lo que le interesa justamente es esta línea orgánica que remite no a las formas, sino que remite a los cuerpos, remite no al espacio ideal de las obras
separadas del espacio real, sino un espacio comunal que justamente separe, que rompa con esta separación entre sujeto y objeto, entre sujeto y el otro. Y estas son básicamente las tres líneas en las cuales estamos trabajando. Y me paro aquí y empezamos, y a partir de ahí me paro en esta especie de introducción improvisada de lo que estamos tratando de hacer, simplemente diciendo que estamos trabajando a tres niveles, siguiendo estos autores, a niveles de dispositivos, de experimentar formas de crear relaciones, formas de crear aparatos, dispositivos. Estamos trabajando a nivel de colección, a nivel de cómo se escribe la historia, a nivel de cómo se relacionan micro y macro relato, y luego que estamos trabajando a nivel institucional. A nivel institucional estamos, y ahí es donde la red de conceptualismos o la Fundación de los Comunes o la Internacional, estas redes con las cuales estamos trabajando, tienen un papel importante. Y este trabajo institucional se basa justamente en un cuestionamiento de un elemento básico, la propiedad privada. Se basa en cuestionar la idea de un arte basado en la acumulación, basado en la propiedad, basado en algo que tiene que ver con la ocultación, con la escasez, y centrado justamente en todo lo contrario, centrado en la idea de lo común, la idea del exceso, la idea de que todo pertenece a todos, la idea de que es importante no solamente las obras, sino los relatos, la catalogación, los conceptos, el cómo se entienden las obras, y la importancia de crear un nuevo tejido institucional a partir de este trabajo de redes en las cuales la red de conceptualismos del sur trabajaría a partir del archivo y a partir de la voluntad de que el archivo permanezca en los sitios de origen, pero que sean disponibles para todos, con la Fundación de los Comunes, que son un tipo de organizaciones autónomas, igual que la red de conceptualismos del sur. Estamos cuestionando las formas de institucionalidad. De hecho, la Fundación de los Comunes son grupos autónomos que están trabajando más bien en el ámbito político, pero en un ámbito político en el cual justamente en una época en la cual estamos, el elemento estético, el elemento discursivo, el elemento que tiene que ver con la práctica artística, creo que tiene una importancia que posiblemente no había tenido en otras épocas, porque permite la discusión, permite el que se establezcan negociaciones, discusiones, se planteen conceptos que cuestionen justamente esta idea de la propiedad privada, cómo se genera la historia, cómo se crea el patrimonio, cómo nos relacionamos con el otro, de un modo que posiblemente sea más factible o que tenga mayor capacidad de incidencia que en otros lugares. Y luego la tercera red, que es la Red Internacional de Museos, que tiene la voluntad justamente también de crear un grupo común con la idea de lo internacional, digamos, en oposición a este elemento global en el cual el mercado parece y no parece, sino que parece y es real, que lo absorbe absolutamente todo. Y a partir de ahí soy todo vuestro. Yo quizás, para bajar a tierra un poco la presentación que hiciste, justamente te pediría que expandas un poquito justamente lo que hicieron en torno al dispositivo, a la cuestión institucional y a estas políticas que recién explicitabas en torno al Guernica concretamente. No sé, los que tuvieron la ocasión de visitar el Reina Sofía antes y después de tu gestión, fue un momento, digamos, un hito muy importante, cómo varió la presentación de ese cuadro totalmente icónico para el que los turistas hacen cola cotidianamente allí, ¿no? Entonces me parece muy importante reponer, digamos, de toda esa historia densa del Guernica, tanto en el momento de su producción como en el momento de su recuperación por parte de España a fines del franquismo, comienzos de la explico el dispositivo. ¿Qué hiciste allí qué hicieron allí con el Guernica?
Lo primero que hicimos fue cambiar la estructura de la colección. La colección estaba curiosamente, cuando llegamos, estaba organizada por nombres propios. Miró tenía su sala, Dalí tenía sus salas, Picasso tenía su salita, pues los grandes Picasso están todos en París, porque Picasso se murió después antes que Franco, por tanto no cedió nada al Estado español, que curiosamente era una estructura muy extraña, era una estructura de nombre propio, era una estructura que intentaba demostrar la gran contribución de España al arte internacional, que es una de las de estas obsesiones que muchos países tienen, que es demostrar que hemos sido muy importantes y que obviamente nadie nos reconoce, es querer estar. Y curiosamente esta estructura planteaba siempre una frustración continua, pues de hecho es que no había prácticamente obras, y luego además perversa, porque como decía se refería a una cierta visión de la historia canónica, mítica, una historia deshistorizada. Entonces lo que hicimos fue situar el cuadro en la historia, no desde un punto de vista historicista, porque luego hacíamos anacronismos, pero sí situarlo. Y lo primero lo situamos en un contexto muy concreto, que era el del pabellón. De hecho, el cuadro tiene que ver con propaganda, en el sentido de la época. Era el pabellón de la República, un pabellón que estaba hecho por Sert, estaba hecho un discípulo de Le Corbusier. En un momento, como habéis visto, el pabellón, esto es 37, o sea que es realmente ya casi un ensayo general, no solo es plena guerra civil. De hecho, en estos momentos Franco podría haber acabado la guerra, no la acaba porque decide empezar a matar a los suyos también para para asegurarse el poder, y por tanto el final de la guerra en España se retrasa, pero es claramente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese inicio, donde Alemania y la Unión Soviética hacen ya estos pactos tan raros, están jugando de un modo tan extraño, el Frente Popular en Francia y por otro lado en España hacen esta arquitectura, que es una arquitectura invitante, es una arquitectura abierta, es una arquitectura donde se conjuga lo popular y la vanguardia, donde la educación tiene mucha importancia. De ahí que tenemos esta foto de Renaud, que tenía que ver con elementos de aquellos, la mujer antigua y la mujer moderna, y por tanto la idea era ver todos estos elementos que fueron radicales en la República, que tenían que ver con la educación, tenían que ver con la arquitectura, tenían que ver con mejorar las ciudades, con una sociedad más democrática, que obviamente en los años 30 estaban condenados a, obviamente no iban a resultar. Y cómo este es un elemento. Otro elemento es cómo los artistas, hay una discusión, este es un elemento, el contexto histórico que habéis visto, con fotos, con el proceso del propio Picasso creando el Guernica, con esta visión histórica que tiene. Y luego otro elemento que introducimos es la reflexión sobre el papel del artista. ¿Cuál es el papel del artista? El artista no es tampoco un elemento ahistórico, sino que el artista va cambiando tal y como van cambiando las capas tectónicas de la división de lo sensible. Y en estos momentos los artistas, desde Renaud, Julio González, el propio Picasso, se plantean en cuál es el papel del artista en un momento de guerra, en un momento de una gran intensidad política y social como es en este momento, y se lo plantean a través de la vuelta al realismo, de la hibridación de las técnicas, de la no fidelidad a la técnica, de la necesidad de introducir lo documental, que empieza a ser muy importante. De ahí que metemos delante del Guernica una película, un documental de hecho con guión de Buñuel. De hecho el Guernica es blanco y negro, tiene algo que ver también con los newsreels. Y un elemento que es histórico también, que es una jugada de miradas, cómo se miran, cómo se veían los artistas a sí mismos y cómo esperaban que los viesen los demás. El pabellón de la República, la gente que estaba alrededor de Picasso, de Renaud, de toda esta gente, tenían conciencia, querían demostrar esta cultura, esta cultura popular, esta cultura de izquierda, esta cultura democrática, pero querían distanciarse ya de los soviets. Entonces hacen una cosa rarísima, y es que en el pabellón de la República reintroducen una figura que era más bien de derechas, que era Solana.
y lo reintroducen porque aquello es una pieza de Solana, porque Solana representaba lo que ellos veían como una tradición barroca, una tradición que no era soviética en absoluto, sino que era española. Y intentar dar una imagen para que te vean de un modo determinado es otro elemento que introducimos. Y luego, por supuesto, Goya. No solamente se introducen los elementos de la época, sino que en el pabellón de la República se imprimían grabados de Goya, y se imprimían porque Goya es el gran artista de la guerra, es el gran artista que es a la vez que une lo poético, lo histórico y lo documental, y es una figura para todos ellos. Y luego las discusiones sobre diversos tipos de realismo. Allá en la pintura en medios de Bardasano, que era realista socialista. Entonces, cómo hay todos estos antagonismos. Y luego hacemos anacronismos. No era esta, en otro caso había una película sobre canciones para después de una guerra de los 80, pero en otro contexto invitamos a un artista joven, Juan Pérez Aguirre Goicoa, que con la cosa esta del maestro y el esclavo hizo una serie de dibujos. Es aquello, quieres tener un maestro, lo tendrás, y entonces había una serie de elementos de perros, de vigilancias, con un elemento irónico. Por ejemplo, muchos de los perros, diría esto, vosotros no lo veis, pero algunos tienen caras del ministro de Economía, del ministro del presidente. Afortunadamente dibuja fatal y nadie se enteró pero lo interesante es hacer este anacronismo, y lo que nos interesaba es cómo en una situación de guerra, años 30, hay una reacción determinada de los artistas, o los artistas pueden tener un papel, y cómo en una nueva guerra, que es la guerra cuando el Guernica se transforma en un imán, digamos, la crítica, el papel del artista puede estar en otro lugar. Aquí era canciones para después de una guerra. ¿Y qué versión generó ese? Pues no lo sé, porque esto era cuando acabamos de llegar, era el primer año y todavía no nos pegaban demasiado. Entonces sé que no hubo gente, no, ahora digo broma, de hecho hubo una carta de queja bastante seria de los antiguos directores y presidentes del patronato del Reina Sofía por haber cambiado aquella estructura de nombres propios, y obviamente los artistas que tenían su capilla, algunos se enojaron. Sí, esto es lógico. Luego hubo gente que criticó el hecho de que estuviésemos desacralizando una obra maestra, cuando además el Guernica es cuestionable. Ya sabéis que gente ortodoxa como Michael Fried y otros consideran que es una de las peores obras de Picasso, pero es posiblemente una de las peores obras en términos, entre comillas, burgueses, no estoy siendo descriptivo, simplemente es otra cosa, tiene que ver con el espacio público, tiene que ver con una pintura que habla a los demás, que tiene algo de Billboard, que tiene algo que de algún modo es un antecedente de lo que va a ocurrir después con los medios de comunicación, y en este sentido a esta gente no le gustó. Pero por otro lado, lo que conseguimos con este tipo de prácticas es que fue cuando empezamos a hacer, fue cuando la colección empezó a crecer. De hecho, la colección tiene en estos momentos 4 plantas, debe ocupar como unos 10.000 metros cuadrados, con lo cual es prácticamente, pues, además con un sistema un poco tortuoso, que es el del Reina Sofía, y de hecho más que una colección lineal al uso, estas que conocemos, es casi como no diría un archivo, pero tiene algo de archivo en estructura, en el sentido... De investigación en curso, ¿no? Sí. Que va cambiando y creciendo todo el Sí, tiempo. y luego, por otro lado, tiene algo de monstruoso, en el sentido de que es inabarcable, como todos los monstruos, algo que es difícil. Entonces, el espectador, de algún modo, tiene que hacerse suyo qué elementos. Aquí hemos puesto un elemento muy concreto, pero hay muchas historias que van desde el micro hasta los grandes relatos. Entonces, de algún modo, el espectador tiene que decidir, el visitante, qué recorrido puede hacer. Obviamente, el museo intenta ayudar, digamos, ofreciendo algunas vías y acumulando nuevos relatos, de algún modo como se puede hacer en Internet.
Y en este sentido, la reacción general ha sido bastante positiva, porque ha permitido que gente que normalmente no va a las colecciones, normalmente ya sabéis que en los museos las colecciones las visitan los turistas que van a hacer el recorrido tradicional, y luego la gente de la ciudad va a ver alguna obra o a ver las temporales, y sin embargo en el caso de la colección lo que permitió es que gente de diversos backgrounds, de diversos intereses, sea por la arquitectura, feminismos, política, empezase a entrar en el museo, y esto creo que generó un espacio distinto, un espacio de negociación que creo que es bastante positivo y que liga con lo que estamos haciendo a nivel institucional, porque esto también ligaría con el hecho de que en este caso es importante la obra, pero es también muy importante el documento, sin fetichizar el documento, y es importante también el aspecto performativo, el hecho de que alguien recorra todos esos aspectos y los haga suyos. Y ahí esto es algo que sí que hemos intentado, viendo además las contradicciones. Aquí, por ejemplo, este es el primer momento después de la guerra donde hay una voluntad de identidad, hay una voluntad de crear un arte propiamente español. Esto es el momento de los años 50, con esta gran generación de artistas que además se ven a sí mismos como herederos de esta tradición de Picasso, de Goya, y quieren hacer un arte, obviamente, como el arte de los grandes genios románticos, universal, un arte que vaya a todo el mundo, un arte que además es universal, pero para ellos es un arte que trata de demostrar cómo el arte español está al mismo nivel que el arte americano, que el gran arte del expresionismo abstracto. Entonces tenemos aquella sala, y curiosamente este arte universal se relaciona mucho con Clifford Steele, Franz Klein, pero significativamente no sé qué estoy haciendo, este arte universal era muy local, pues tenían esta cosa absolutamente tonta de identificar lo español con lo negro y con lo oscuro, que es otro tópico, y entonces, pero justamente este elemento casi absurdo, naif, irónico, es algo que tratamos de incluir en la colección, el ver cómo es un juego de miradas, cómo a veces en este juego de miradas, yo he estado 9 años en la Fundación Tapies, que era como mi padre, o sea que no es una crítica a nada, pero sí que hay un elemento casi infantil en cómo estos artistas están tratando de hacer este arte universal y al mismo tiempo quieren ser absolutamente locales, y por tanto, como hay este elemento de miradas, junto a estas dos salas incluimos La ventana indiscreta de Hitchcock, que es una película sobre el mirar, sobre ver, solo se miran, se espían, y el mirar además está relacionado con la Guerra Fría. Es un momento donde todo el mundo se está absolutamente, hay un elemento de voyeur, como veis incluso en esta, y esto está ligado con otra película, en este caso es una de Berlanga, se llama Bienvenido Mr. Marshall, como sabéis, una película de los años 50, sí, principios de los 60, en donde es un pueblo de La Mancha que está esperando que pasen los americanos para Mr. Marshall, para que deje bastante dinero. Pero curiosamente este es un sueño del alcalde, el alcalde se imagina a los americanos de esta guisa, y por otro lado esto es La Mancha, es Castilla, ellos se visten de flamencos porque es como creen que los americanos están esperando, pero por otro lado al final la gran decepción de la película es que cuando ya lo tienen todo listo, han cambiado el pueblo, pasa el gran Cadillac y pasa a 100 y pico kilómetros por hora por el pueblo, y obviamente ni los ven, y todo este elemento son cosas con las cuales tratamos de jugar. Y luego, por otro lado, en este caso, cómo ninguno de estos está viendo lo que está ocurriendo en Latinoamérica, donde hay otro tipo de modernidad que tiene otros parámetros, donde se está cuestionando la modernidad, se está cuestionando, donde hay otra cronología. Esto también no solo hay anacronismos, sino en este caso situamos en un contexto que tendría que ver con los
años 40, 50, 60, obras de Gego que son de los 70 y de los 80, que según el estándar cronológico occidental serían tardías, se dirían derivativas, pero no son tardías, no son derivativas, son sencillamente otra cosa. Entonces, ¿cómo se van generando estas otras... y luego, obviamente, es donde venía a perder la forma humana, esto era al mismo tiempo. Cómo, además de esta visión latinoamericana, que si, digamos, de algún modo la América fría ha sustituido a este tópico de la América mágica. Entonces nos interesaba el replantear al mismo tiempo las prácticas políticas en Latinoamérica durante un periodo, además unas prácticas artísticas que invierten la percepción de la política y de la cultura. Y de algún modo esto es lo que estamos, digamos, a nivel de dispositivos. Una pregunta. Por ahí un poco más general, ¿cuál es el objetivo o para qué piensan, o sea, cuál es la función que ven en el archivo? Porque me resulta problemático pensar que por un lado se decide hacer el archivo, no sé, por ejemplo, de un artista, se quiere que, no sé, que determinado artista sea conocido, que circule, como hay como un objetivo de transmisión cultural, y por otra parte, que Ligia Clark esté en el MoMA y que un montón de latinoamericanos paguen para que esté ahí, es quizás un poco masoquista, y el hecho de que esté ahí, por ahí es aumentar circulación, y sin embargo se lo recibe, digamos, la reseña mala. Los marcianos. El Ministerio de Ligia llamando. El texto de suelo. ¿Cómo? Entonces, que la pregunta era... Ahí, claro, que por ahí, digo, Ligia Clark llega ahí, llega a tener algún tipo de circulación más ampliada o distinta, y sin embargo parece, o suena como una especie de triunfo que haya cierta resistencia a canonizarla. Entonces me resulta un poco problemático pensar eso, digamos, cuál es el objetivo del archivo, si se quiere la circulación, qué tipo de circulación se quiere, digamos, si se quiere que algo circule para que de algún modo se gane la ciudadanía en la historia del arte, digamos, ¿cuándo es un triunfo? Digamos, si una muestra del MoMA no es el triunfo, que digamos, no sé si lo es, pero si eso no es... Sí, es que el problema es que la idea de triunfo ya es un problema, porque implica que alguien pierde. No, a ver, es por un lado, cuando haces cosas no estás digamos, la sociedad no es estática, no está, no es algo fijo, y cualquier cosa que haces, sobre todo ahora, es absorbida prácticamente desde el principio. Entonces vayamos por partes. Por un lado, lo que decía antes de que la obra de arte, la obra de Ligia Clark, en cierto modo no haya sido, por ejemplo, que estas críticas, que es curioso, que pongan bastante bien al curador, pongan bastante bien a la institución y cuestionen la validez de Ligia Clark, no es por masoquismo, pero creo que es muy importante. ¿Por qué es importante? Es importante porque el criterio que tienen estos críticos para evaluar la obra de Ligia Clark es totalmente equivocado. No lo pueden entender nunca. Si lo están entendiendo en términos formales, si lo están entendiendo en términos que tienen que ver con el mainstream, no lo van a entender. Y de hecho lo que están diciendo es curioso, porque dicen que si lo lees acabas diciendo que el mensaje es que no es muy buen artista, pero sin embargo tiene unos valores de mercado altísimos. Yo que sé, un bicho de Ligia Clark puede valer $1 millón, $2 millones perfectamente. Es un artista que está en cualquier exposición cool que se preste, que por tanto una gran institución como el MoMA la tiene que tener, y por tanto es un triunfo del MoMA y del conservador, del comisario, a pesar de que la exposición de que el artista no valga la pena. El que no valga la pena, a mí me parece, en esos términos, me parece interesante, no por masoquismo, sino quiere decir que hay un elemento realmente difícil de absorber, hay una resistencia a ser entendida o a ser
digamos, explicada en según qué términos. Esto me parece importante. Obviamente me parecería más interesante que el crítico hubiera sido capaz, a través de el entender la obra de Ligia, de cuestionar una serie de cosas, pero eso es más difícil porque la obra de Ligia o estos tres ejemplos que mencionaba, Ligia, Hans Haacke o Brotars, cuestionan demasiadas cosas, cuestionan el espacio expositivo, cuestionan el cómo se hace la memoria, el espectador, el papel de las instituciones, y es prácticamente imposible que ninguna de estas instituciones lo esté haciendo. De ahí que lo que estamos haciendo lo que intentamos, al menos desde el Reina Sofía, es un cuestionamiento de la propia institución, que tiene que ver con los relatos, tiene que ver con esta... de hecho, hay una cosa casi de real estate. Cuando en un espacio como este lo ocupas con documentos, lo ocupas con elementos que no tienen valor, estás cuestionando, y en lugar de poner, digamos, obras que tienen valor de mercado, estás cuestionando ciertos criterios del mercado. Esto es importante. Por otro lado, es importante que haya cosas que no tengan valor. De ahí uno de los trabajos que estamos haciendo con la red es justamente esta voluntad de que los archivos no entren en el mercado, de que los archivos estén en el lugar de origen y sean compartidos. Que sean compartidos quiere decir, por un lado, que estén disponibles en el sentido de lo procomún para todos, pero es más que eso. Quiere decir que estén los conceptos de catalogación, los conceptos de discusión sean compartidos. Lo que está ocurriendo en general en los museos, sobre todo los anglosajones, es que a menudo se compran o se adquieren estos archivos y se secuestran a varios niveles. Se secuestran en un primer nivel porque te cobran una vez por pedirlo, por tenerlo. Luego te lo secuestran porque lo catalogan, lo clasifican, lo entienden de un modo determinado y te exigen exponerlo de un modo determinado. Y luego, en tercer lugar, porque privilegian su propia investigación, privilegian, digamos, desde un punto de vista capitalista, privilegian no el exceso, sino la escasez, privilegian el que las cosas no circulen porque tienen más valor. Lo que justamente estamos haciendo es intentar que estas cosas no tengan valor, que no haya escasez, que sean compartidas y que sean de todos. De ahí que el trabajo en un museo es, por un lado, un trabajo a nivel de relatos, a nivel de historia, pero luego por otro lado un trabajo que es institucional, es de cuestionamiento de la propia institución. Y tanto uno como otro tiene que ver con prácticas estéticas y artísticas y con prácticas absolutamente políticas. Luego es más complicado de hacerlo, Lo de los relatos no, porque dices lo que te da la gana y lo más que pueden hacer es que no venga nadie. La parte institucional es bastante complicada, porque el sistema está muy bien armado, es un sistema donde se precariza absolutamente todo, donde apenas nosotros nos ha ocurrido, bueno, tú lo sabes, investigación que se ha promovido desde instituciones públicas con dinero público, y todos sabéis lo mal que pagan los públicos, y al poco tiempo esa investigación te vuelve al museo en forma de dibujos, en forma de algún material documental que una galería trata de venderte por una cantidad bastante alta, con un dinero que normalmente no va a los artistas y por supuesto no va a los investigadores. Entonces hay situaciones obviamente bastante perversas, en las cuales, mira, yo siempre, bueno, como me repito, pero como aquí no me he repetido, siempre me gusta poner, antes habéis visto bueno, tarda bastante. Sí, este también, ¿no? Lo de Henry James, hay una novela de Henry James que se llama La Vuelta de la Tuerca. Sabéis que durante toda la novela el personaje está
aterrorizado porque se le aparecen unos fantasmas, unos seres que están como muertos, que son de otra época, de otro mundo. Y lo terrible de la novela es que cuando se acaba se da cuenta de que posiblemente el fantasma es ella, que los vivos son los demás. Y en la situación en la cual estamos, qué papel juegas, dónde estás, es bastante confuso, bastante complejo. De ahí la necesidad de esta autorreflexión permanente. Yo precisamente quería como abordar un poco sobre esa generación de mecanismos a los que a un principio decía de la autorreflexión, porque me parece que es justamente ese primer paso, me parece que es uno de los más complejos, ¿no? Porque por un lado están hablando de una conformación o esta generación de dispositivos para poder ni siquiera como acomodar, ni siquiera como darle unos fines museísticos a la gran colección que puede tener el espacio como recinto institucional, ¿no? de Reina Sofía, sino que me parece que lo importante es que sí, por un lado ven la importancia de los intereses estéticos que puedan tener la colección o las obras con las que se cuenten, pero por el otro también la ambición como documento de las mismas obras, ¿no? En esta doble cara que debe considerarse también de las obras, porque al final lo gran importante que están intentando hacer, me parece, de una manera un poco más autónoma y también académica y crítica, es un discurso historiográfico, ¿no? Finalmente, porque me parece que es como la gran tendencia que se está haciendo. Sin embargo, me parece que entran como en esta doble circunstancia de la institucionalidad, ¿no? Porque por un lado están preocupados por construir este discurso historiográfico de manera objetiva y general a partir de, claro, lo que las obras les están permitiendo en los acervos, pero por otro lado la misma institucionalidad seguramente les debe estar infringiendo o deteniendo en algún momento, porque no pueden hacer todo de manera tampoco tan autónoma y deliberada, ¿no? Siempre hay dentro de esta institucionalidad cosas a las que se puede llegar y cosas a las que ya no puedes llegar a partir de ella, porque precisamente es esta maquinaria muy bien elaborada que está pues demasiado bien construida, ¿no? Sí, de hecho, al menos en Europa, no sé, que hace años en Europa o en España, obviamente tú tienes una voluntad de decir cosas, todos tenemos, esta voluntad de decir cosas implica un espacio en común, implica un espacio de relación con otro, que siempre tiene que ver con esto que Bersani y los psicoanalistas llaman el significante enigmático, esta cosa casi, de nuevo, mira, masoquista, de desaparición de uno mismo, en fin, todas estas cosas que sabemos. Entonces, esta voluntad existe. Hace tiempo atrás, las dificultades para, digamos, desarrollar todo esto, que es un espacio estético, histórico y también político, venían normalmente coartadas claramente por intromisiones políticas. Hoy en día esto prácticamente, todavía hay algún bestia por ahí, pero no suele haber intromisión política. Hoy en día el problema es más grave, pues un poco autoinfligido, es un problema, digamos, que impide el avanzar más. Básicamente diría que hay dos. Por un lado, no tanto la parte política o la parte, sino la propia institución arte. ¿Por qué? Porque la institución arte se ha convertido en una maquinaria que funciona muy bien, que tiene sus elementos de lo que en inglés llaman accountability, de dar respuesta o de explicar lo que estás haciendo con dinero público o dinero que te dan los patrones, pero estos sistemas de accountability son siempre economicistas, tienen que ver con management, tienen que ver con elementos que son de criterio contable, que son económicos, que tienen muy poco que ver con procesos, tienen muy poco que ver con un saber no útil, entre comillas, de un saber que se replantea a sí mismo. Y este es un gran problema, porque la propia institución no te está permitiendo, digamos, hay una especie de autocensura, de presión, de hecho, algunas de las críticas que se nos hacen más potentes, más fuertes, vienen de la institución arte. Y luego los procedimientos,
que en un mundo que cada vez en el cual en la parte cultural rigen criterios de carácter contable, de carácter economicista, de carácter de eficacia, donde parece que las instituciones solo funcionan cuando atraen mucha gente, cuando tienen este retorno a mucha gente, que además tiene que ver con una cierta privatización de la cultura y de la sanidad y de la política y de absolutamente todo, que en Europa es evidente y se está haciendo además de un modo muy rápido. Además hay otra cosa, que es la creación de una estructura burocrática absolutamente que controla todo. De hecho, hace poco de broma, pero era medio broma, medio en serio. Y yo estoy seguro que tú ahora vas a la Comunidad Europea y pides, lo digo por la internacional, que tenemos dinero de la Comunidad Europea para trabajar todas las instituciones. Tú pides dinero para hacer una discusión angelical sobre el sexo de los ángeles, sobre los colores de las alas de los arcángeles, y lo haces. No haces los procedimientos adecuados, o esta discusión no te lleva a algo concreto, y seguramente no te darían la subvención. Y yo estoy seguro que pides dinero para poner una bomba, eso sí, si lo haces muy adecuadamente y luego al final haces un report de a cuánta gente ha llegado, de cómo estoy seguro que te lo dan, Entonces hay una estructura que es realmente asfixiante en estos momentos, y que posiblemente tenga que ver con la necesidad de un cambio de capas tectónicas del papel del artista, del papel de las instituciones, del lugar del arte, de los procesos artísticos. Y creo que habría que hacer, no sé si habéis leído a Wallenstein. Sabéis que Emmanuel Wallenstein es el gran historiador americano, tiene una teoría, y es que su teoría es que la Revolución Francesa no fue tan importante, ni la Revolución Soviética tampoco. De hecho, para él las dos grandes fechas son 1848, que es cuando aparece el socialismo, aparece junto a los liberales y los conservadores la tercera fuerza, y luego mayo del 68, que creo que todos estamos de acuerdo, que es cuando hay una ruptura entre unas nuevas formas, o una tensión entre unas nuevas formas de hacer política por parte de los movimientos sociales y por parte de la derecha. Y él mantiene que la Revolución Francesa, por ejemplo, no fue tan importante a este nivel, pero fue muy importante a otro nivel. Fue muy importante por el hecho, y que además fue muy breve, ¿no? Fue muy importante por el hecho de que se discutieron una serie de cosas que antes no se discutían y de repente eran normales, como la cuestión de la igualdad, la cuestión de la libertad, que algunas décadas en el siglo XVIII era casi impensable, o se discutían en cenáculos. Entonces, lo que posiblemente ha tenido bueno algunas de las el 15M en España es que de repente ha habido una serie de discusiones que se han planteado sobre lo común, sobre nuevas formas de institucionalidad, sobre cómo la democracia ya no nos representa. Y en este contexto, en un contexto del trabajo cognitivo, en un contexto donde el Guernica, el gran icono del arte político del siglo XX, se transforma en una taza de tomar café, creo que el mundo del arte es posiblemente el mundo de la institución arte de los más asfixiantes, de los más cínicos y de los más perversos, pero al mismo tiempo es un lugar donde creo que estas discusiones se pueden tomar carta de naturaleza. El hecho de que la propiedad no lo es todo, el hecho de que las estructuras sociales posiblemente están basadas en Hobbes, en esta separación, en este miedo al otro, en este elemento que necesita un contrato social porque no te fías del otro, y que es posible otro tipo de relaciones. Es posible no hablar ni de yo, no tanto del yo y del tú, sino hablar del nosotros, que es el yo plural, que es el yo más complejo y el que menos conocemos. Y ahí sí que creo que el mundo del arte y la cultura tiene algo, a pesar de todo, que decir. Yo tenía otra pregunta. Esto que vos hablabas de la relación del MoMA y con los medios y la repercusión, me preguntaba un poco también por la repercusión de las obras latinoamericanas en
en Reina Sofía, un poco pensando también esto de que Reina Sofía es un lugar de legitimación del arte latinoamericano. Sin duda muchos de los que estamos en Argentina o en Latinoamérica sabemos que Reina Sofía es un órgano legitimador. Digo, ¿cómo se ve eso en España? Digo, ¿cómo tratan eso? Porque, digo, ¿por qué no suceden estas cosas legitimadoras así de muestras tan interesantes? Suceden allá, digo, podrían suceder acá, pero suceden allá. Podría suceder acá en Latinoamérica en general, y digo, perder la forma humana o la muestra de la perspectiva de Roberto, súper interesante, pero ¿cómo lo toman por ahí los españoles o cómo trabajan esa relación, no sé, de Europa a Latinoamérica y que estas obras vayan para allá? Bueno, lo del interés por Latinoamérica, o más que Latinoamérica, yo hablaría del sur. Hay un norte y hay un sur, según Dussel, Quijano, son tantos otros. Y el sur es un sur geopolítico, el sur que nosotros conocemos, además por afinidades culturales, es Latinoamérica, pero también está Europa del Este, y hay muchos sures en el norte, y yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Más que un interés de España o del reina o de la reina, es un interés de un grupo de gente que llevamos bastante tiempo trabajando en esta línea. Dicho esto, también coincide con un cambio en España de perspectiva. Lo de España es también de psiquiatra. Aquí tenéis los psicoanalistas, pero los enfermos están allá, porque digo, en los 80 posiblemente, bueno, además por la historia española ha sido muy jodida. En los 80, con la democracia, cuando empezó a haber dinero europeo, la obsesión de de las instituciones a nivel cultural era Europa. Era esta voluntad de querer ser ratificado, de querer ser el alumno aplicado. De hecho, hay una discusión permanente, que es siempre frustrante, que si veis, especialmente en la época de Arco, que es cuando viene mucha gente, si veis la prensa, hay una discusión permanente, y es ¿por qué el arte español no está en ningún sitio? Que viene a ser, ¿por qué no nos quieren? ¿Por qué? Y este deseo de que te quieran ya es algo... La gente no va por la calle en fin, pidiendo que te quieran, no va así. Entonces, esta ansiedad tiene mucho que ver con una situación, con esta situación muy específica de España. Obviamente, en las últimas décadas ha cambiado esta percepción. Posiblemente ha cambiado porque hay más relaciones también económicas. Ha habido posiblemente una segunda reconquista, una segunda colonización, igual que en el siglo XVI las grandes empresas españolas hacen dinero aquí y luego lo pierden allá, y luego posiblemente el hecho de esta gran frustración que significa Europa para todos los europeos, donde lo que tendría que haber sido un espacio que superase las nacionalidades del siglo XIX, con todo lo que implica de elementos rígidos, de elementos de exclusión. De hecho, se ha transformado curiosamente, lo que está ocurriendo en Europa es un espacio donde Europa se ha convertido en un espacio comercial, un espacio financiero, un espacio donde manda la economía, y por otro lado también se están produciendo brotes identitaristas bastante potentes, que tienden hacia el populismo, no todos, pero tienden hacia el populismo y la exclusión. Y en este contexto, obviamente en los últimos años ha habido, digamos, una mayor interés en general, pero en nuestro caso, ya digo, viene de bastante de otra voluntad, de otro tipo y que además y por qué me has preguntado por qué no se hace aquí. No se lo haría las instituciones de acá, creo. Esta pregunta es que habría que ver, sí, tal vez la vida institucional aquí es más frágil, en fin, sería complejo, no lo sé, esto me lo tendréis que decir vosotros. Ahora es una pregunta medio burocrática, pero escuchándolo usted hablar,
¿Cómo se financia el Reina Sofía? ¿Es autónomo? ¿Qué es de la ciudad de Madrid? Hasta hace 5 años o 6 años era el 90% del presupuesto era del Estado, eran transferencias del Estado, era 100% dinero público, como ocurría con muchas instituciones en España y en Europa. El dinero público ha desaparecido. Pues es que los bancos tienen muchas necesidades ahora, entonces estamos todos contribuyendo a que no se lo pasen. Entonces no hay dinero para la educación, no hay dinero para la sanidad, no hay dinero para el retiro, en fin, no hay dinero para estas cosas. Entonces hay bastante. La cuestión es que en el caso del Reina, como en otras instituciones, en los últimos años las transferencias prácticamente han sido recortadas en el 50%. Considerando que hay una parte importante de ese 50% que tiene que ver con salarios, que en el Estatuto del Reina son funcionarios, con lo cual ahí no tenemos nada que ver. Eso básicamente quiere decir que todas las actividades, todo el movimiento, todo el día a día del Reina Sofía es autofinanciado. ¿Cómo conseguimos este dinero sin que el peso recaiga normalmente, sin caer en esta economización de las instituciones culturales en Europa en general? Primero, no se hacen, con la excepción de Dalí, pero esto fue casualidad, no era simplemente Dalí, es un artista importante en la colección del Reina y fue casualidad que hubo muchísima gente, pero no se hacen exposiciones populistas ni blockbusters ni en absoluto. O sea que esta no es una premisa de la financiación. Otra premisa otro elemento en el cual no se basa la financiación es en aumentar la entrada ni cargar en los de hecho, casi más del 60% de las entradas en el museo son gratuitas 100%, Aparte hay muchos tipos de entradas, o sea que eso no tampoco es. Entonces lo que hemos intentado es que entren en empresas en el patronato y que den una aportación anual, y este es el núcleo importante, y a partir de ahí hacer coproducciones, intentar buscar dinero dinero de la Comunidad Europea. Por ejemplo, el proyecto a 5 años que estamos haciendo con la Internacional ha recibido 5 millones de euros de la Comunidad Europea en 5 años, pero vaya, es importante. Y es así como nos estamos financiando. Nosotros no vamos a tener, las grandes instituciones en general no van a tener problemas para vivir bien o mal, porque tenemos un retorno mediático, cualquier cosa que se hace en el Reina sale en la prensa, tenemos prácticamente 3 millones de visitantes, tiene un estatus social. Para las empresas, digamos, les compensa el patrocinar al Reina. Y yo creo que lo grave va a ser las instituciones pequeñas, porque es lógico que una institución pequeña, primero porque es pequeña, no caben, no tenga un número determinado y muy importante de visitantes. 2, porque es muy importante que haya instituciones donde lo importante no sean los visitantes, donde lo importante sean los procesos, donde lo importante sea algo que ocurra sin que necesariamente tenga un retorno inmediato. Y estos lo van a tener, o lo tienen ya muy mal, no solo en España sino en toda Europa, y esto es un gran problema, porque esto de algún modo es como deshacer el tejido cultural. Es como si tú mantienes un bosque, pero en el bosque dejas solamente los grandes mamíferos, dejas los tigres, y te cargas el resto en poco tiempo todo el sistema ha desaparecido. Y para mí las estrategias de privatización en sanidad, en cultura y en educación y cultura son muchas. Para mí esta es otro modo de un poco acabar con un tejido que en Europa ha sido bastante bueno o malo, pero ha sido bastante importante. Y esto yo creo que es un problema bastante serio. Y ahí es donde sí que creo que
esta internacional de museos que permita fisuras, que permita justamente no pedir dinero para una bomba y que te lo den porque has hecho sino que te permitan un dinero para hablar de las nubes, ni siquiera para estar mirando las nubes. Yo creo que es muy importante. Sí. Primero, quería decir que me parece que la propuesta, lo que planteabas al final de la primera parte de la charla, esto de como la estrategia que se hizo para rearmar la colección del museo y los nuevos dispositivos de exposición o los nuevos recorridos que planteaba el museo, me parecieron como muy inteligentes, una propuesta muy inteligente de parte de un museo importante. Como que hay un capital de riesgo muy grande de lo que están haciendo con una colección que es como fundamental para España. Y en esta discusión que proponías con el MoMA, por ejemplo, me parecía, me resonaba también como algo que puede pasar como en cualquier tipo de comparación eventual que pueda empezar a existir en estas últimas décadas, como frente al crecimiento de los museos privados, las colecciones privadas que se están moviendo en museos, el tipo de colecciones a las que apuntan, digamos, a establecer esta relación como del mercado y cómo el arte empezó a cosificarse o objetualizarse, y cómo el museo, sobre todo teniendo ya una importante colección moderna, puede pensar diferentes estrategias para pensar el arte como de diferentes políticas. Y en relación también a lo que preguntaban respecto a la financiación, me parecía, me acordé de que también mencionaste como que parte de la financiación del museo era del euro, de la Unión Europea, y esta como discusión fuerte de parte del museo respecto de que tiene que presentar algún tipo de identidad del arte español o generar algún tipo de cuestionamientos de ese lugar. Y me parecía que también de alguna manera esta especie de como discurso anticapitalista ponía al museo en el lugar como de una especie de valorización de elementos más españoles, ¿no? Sí, bueno. Preguntas juntas, por ahí eran varias preguntas juntas. Sí, a ver, hay una cosa que sí que es cierto, y es curioso esto que has dicho, hablando de críticas. Una de las cosas que se nos critican bastante es que no hacemos nada por el arte español, que no hay... Pero vaya, esta es una crítica que se ha hecho siempre y es una crítica que parte de la frustración de querer estar, y siempre va a existir esa... No, igual era más o menos al revés, Como yo lo que decía es que, al contrario, como no intentando, o sea, si antes intentaba prestigiar a ciertos artistas españoles como para demostrar que estos artistas que están en el MoMA son españoles, como esta nueva lectura como de un museo mucho más contemporáneo en su planteo, me parece que al contrario, la reposición de España en este planteo, por eso decía que como una y hablamos, digamos, empezamos de España porque es donde estamos, pero no por una voluntad nacionalista en ese sentido, pero sí la idea es utilizar nuestra realidad para recuestionar justamente el canon, los valores, cómo se crean los criterios, especialmente en una época donde el mercado es... Hay una cosa que menciono a menudo que es muy significativa. En los años 50, 40 o 50, el tener una mala crítica de Clement Greenberg era el final de la carrera para un artista. Hoy en día sabemos que al grupo de October, a Rosalind Krauss, a Hal Foster, Benjamin Buglo, etcétera, etcétera, Damian Hirst, Jeff Koons, todos estos les parecen lo peor de lo peor de lo peor, pero aún así es absolutamente irrelevante
para el mercado, es tal el peso que tiene el mercado y tal, digamos, lo irrelevante que es el elemento discursivo, que creo que es importante. Por eso decía que el gran enemigo en este momento es la propia institución arte, que ha sido cooptada prácticamente por el mercado y lo que implica el mercado. Es una idea privatizadora y privada de la cultura, es una idea privatizadora y privada del espacio público, es una idea privatizadora y privada de la libertad, vaya, donde la libertad es una mercancía, es una taza para tomar café. Hacemos una última pregunta. Quería preguntar qué incidencia tienen las prácticas, como pueden ser las prácticas de conceptualismo del sur u otras redes, qué tipo de incidencias tuvo en el museo, o sea, si hubo algún tipo de transformación o... Bueno, es continuo. Por un lado, hay una transformación obvia que tiene que ver con los relatos, con lo que hemos visto de confrontar la modernidad o el modernismo, por utilizar anglicismo europeo-americano, con el latinoamericano, y esto confrontado con el trabajo de los artistas durante las dictaduras en los años 80 es obvio, ¿eh? Esto viene justamente de esta relación. Esto es uno. Por otro lado, la transformación del museo como este elemento ¿cómo se dice? Esto, que va absorbiendo, que lo absorbe como un agujero negro que lo va absorbiendo todo, a una estructura más difusa, más en red, donde las cosas están en muchos sitios. Esto forma parte de esta colaboración, pero hay más, ¿eh? Hay una, digamos, tensión, entre comillas, porque está todo esto, que es todo, digamos, discursivo, que todo tiene que ver con el ámbito del discurso y de la política, pero luego está el elemento de la micropolítica, está el elemento de los procedimientos, que es uno de los elementos más perversos en estos momentos. El cómo, de ahí que la estructura, la diferencia entre la relación de Conceptualismos del Sur o Fundación de los Comunes y el museo, y esto es una novedad. Normalmente las instituciones se unen es como los equipos de fútbol, juegan siempre 11 contra 11 de primera división, pero lo interesante sería que jugasen 11 contra 23, y 11 con una pelota y 23 con 5 pelotas, y que empezasen y que a lo mejor los otros 23 no tuviesen portería, o que fueran cambiando. Entonces, lo interesante de la relación de una institución como es el Reina Sofía, clásica, tradicional, de lo que significa el museo, de una estructura vertical, de cómo se hacen los procedimientos, y una estructura difusa como que es de individuos, como es la red, o como la Fundación de los Comunes. Esto genera continuamente cuestionamientos que a veces con éxito, a veces sin éxito, que nos obligan a ir replanteando continuamente el cómo hacemos las cosas, qué sentido tienen, y eso creo que es muy importante, y por la institución, y también porque genera otro tipo de espacios, y porque al final acaba influyendo en los dispositivos, en cómo planteamos la historia, y por tanto creo que es uno de los elementos más digamos positivos de toda esta, o más interesantes de toda esta relación. ¿Y podría decir, como por ejemplo, qué práctica en concreto, una práctica, un ejemplo? Un ejemplo muy claro, ahora porque soy más pobre que una rata, pero hace 5 años atrás, cuando el Estado tenía bastante dinero, lo normal hubiera sido... a nosotros nos interesan los papelitos, nos interesan los archivos, hubiera sido lo normal, la práctica usual, como hace Getty, como es mañana abrimos, o pasado mañana, el archivo Romero. Lo normal hubiera sido tratar de convencerlo de que se le hace una retrospectiva, de que se le compra todo el archivo, de que se le guardará, y todo esto se lleva a España. No hemos hecho nada de esto en absoluto. El archivo está aquí,
y se está creando, digamos, estamos intentando entre todos replantear una nueva forma de institucionalidad, una forma que proteja el archivo, que proteja la investigación, que favorezca la investigación, y eso es un caso concreto y que además muchas veces es trial and error, vamos viendo, y esto es uno de los casos realmente de algo muy concreto que sin esta relación conceptualismos del sur y Reina Sofía, yo creo que no hubiera sido, si hubierais estado vosotros solos o el museo solo, aunque hubiéramos tenido, yo creo que hubiera sido como mínimo de otro modo. Otra cosa que creo que es importante en todo esto es esta, digamos, de hecho, hace 2 años hicimos una exposición de los años 30 y la verdad, conforme íbamos haciendo investigación, los paralelismos entre los años 30 y la actualidad a veces dan miedo. Y a veces te da la impresión de que estás viviendo otra guerra, solo que ahora no nos disparamos con balas ya, pero la gente está sufriendo exactamente lo mismo. Mira la situación en Europa, mira Grecia, mira Europa del Sur, que sigue siendo muy parecido, incluso los mismos agentes, la misma división entre Rusia y Alemania, parece que las cosas se repitan, y en esa estructura yo creo que es importante tener músculo, y entonces ahí el tener este conglomerado de instituciones de diversas escalas, yo creo que es fundamental.